El portal se cerró detrás de ellos en el vacío nulo con un estruendo ensordecedor, no de sonido, sino de la realidad regresando a su lugar. El impacto no fue una simple clausura. Fue una explosión de energía conceptual que los empujó con una fuerza inconmensurable hacia adelante, forzándolos a entrar por completo en la dimensión Omega. Al ser lanzados a través del umbral resonante, el Super Saiyan negativo primordial y la guerrera en dominio maligno no se encontraron con la oscuridad del vacío, sino con una luz abrumadora que desafiaba todo lo conocido. La dimensión Omega no era una sala, sino una realidad forjada. A su alrededor se extendía un espectáculo que superaba la imaginación de cualquier mortal o dios. Galaxias enteras flotaban como motas de polvo en un horizonte sin fin. Había nebulosas de colores imposibles, universos naciendo y muriendo a un ritmo acelerado, y constelaciones que se formaban y deshacían en un ciclo vertiginoso. El aire mismo era una sinfonía de leyes físicas incomprendidas. La dimensión era, literalmente, más grande que cualquier concepto de infinito que hubieran conocido. Pero el asombro duró menos de un instante. En el momento en que sus pies tocaron lo que parecía ser un suelo de energía cristalizada, una presión inconmensurable los golpeó. No era el peso de una gravedad planetaria. Era la presión de la existencia misma, el peso que la ley absoluta de la dimensión Omega ejercía sobre todo lo que no le pertenecía. Era la fuerza diseñada para negar cualquier poder menor y reducirlo a su componente más elemental. ¡Bam! Ambos guerreros fueron aplastados al instante. El cuerpo de Goku, aún en su forma de Super Saiyan negativo primordial, se estrelló contra el suelo de cristal con una fuerza demoledora. Su aura negra y blanca parpadeó violentamente. Los músculos, ya hipertrofiados por la transformación, crujieron. Sintió que sus huesos estaban a punto de romperse, y la sangre, caliente, de un tono rojizo carmesí, casi negro, comenzó a brotar de sus labios. Era una presión que ni siquiera el poder que doblegó a Zeno-sama podía manejar en su estado actual. A su lado, Irina no lo pasó mejor. A pesar de estar en su fase de dominio maligno, la presión la sometió como una pluma. Su cuerpo se hundió en el suelo, y el aire fue expulsado de sus pulmones. Su aura púrpura oscura luchaba frenéticamente por mantenerse, pero la dimensión Omega la obligaba a colapsar. La sonrisa llena de maldad que había adoptado se congeló en una mueca de agonía y esfuerzo puro. El simple acto de respirar se convirtió en una batalla. Goku logró levantar la cabeza, sus ojos de Saiyan, ahora salvajes por el esfuerzo, miraron a Irina. Goku, su voz era un rugido gutural y entrecortado por la presión. Irina, no intentes moverte. Debes acostumbrarte a su peso. A pocos metros, Irina enfrentaba su propia pesadilla. Su fase de dominio maligno se doblaba bajo la ley de la dimensión Omega. Irina pensaba con amarga determinación. Goku tenía razón. En mi estado actual, me hubiese desintegrado de tanta presión. ¿Qué será esto que me comprime en el suelo con tanta fuerza? El dolor físico es terrible. No puedo fallarle. Prometí luchar a su lado. La presión parecía alimentarse del ki maligno de Irina, al mismo tiempo que lo comprimía y lo densificaba. Su aura púrpura oscura se hacía más pequeña, más densa, como si una estrella de energía estuviera siendo colapsada en su pecho. Irina comprendió que la única manera de sobrevivir era aceptar la presión y forzar su poder a su límite de densidad. La guerrera sintió como la presión la aplastaba. Su mente gritó una orden a su cuerpo: no perderé. Seguiré. Lentamente, Irina dejó de luchar y se rindió a la presión de la dimensión para permitir que su poder se densificara. Su aura de dominio maligno se colapsó por completo, desapareciendo visualmente. Pero en el instante en que el brillo se fue, su cuerpo se hundió el doble en el suelo, y un brillo negro concentrado, más pequeño que un puño, apareció palpitando en el centro de su pecho. Había logrado condensar la totalidad de su poder bajo la presión. Pasaron lo que parecieron horas, o días. El tiempo era irrelevante. Solo existía la presión y la meditación. De repente, una tenue línea plateada, casi invisible, apareció rodeando el cuerpo de Goku. No era energía, sino la ley de la dimensión Omega que lo rodeaba, ahora obligada a seguir el contorno de su forma. Su mente, al alcanzar el silencio, había logrado que la dimensión reconociera su existencia. Con ese reconocimiento, el guerrero encontró la fuerza para hacer un movimiento completo. Giró su cuerpo y miró a Irina.
Gokuaf, logrando emitir palabras a través del esfuerzo concentrado. Irina. Medita. Silencia la mente. La resistencia es inútil. Irina, con su poder ya compactado, asintió y cerró los ojos, imitando la inmovilidad mental de Gokuaf. El entrenamiento en la dimensión Omega no era sobre fuerza, era sobre la voluntad de la mente para forzar la existencia. Gokuaf e Irina permanecieron inmóviles, aplastados bajo la ley de la dimensión Omega. El peso conceptual se sentía como el paso implacable del tiempo que gradualmente erosiona toda existencia. Gokuaf mantuvo su meditación. Comprendió que si la presión intentaba anular su existencia, la clave era la mente y la disciplina. El ki negativo era inherentemente inestable en este entorno. Era una ley que debía ser suprimida desde dentro. Lentamente, Gokuaf modificó su meditación. Su voluntad se enfocó en un único propósito: comprender la ley. Fue entonces cuando sucedió. Bajo la presión de la dimensión Omega, el propio ki negativo primordial de Gokuaf se volvió insostenible. Él sintió como su ki se doblaba y se comprimía contra su ser. La forma de Super Saiyan negativo primordial colapsó. El pelaje azul negativo oscuro y el aura negra y blanca del ki negativo se desvanecieron de manera fugaz, como si la transformación nunca hubiera existido. En ese momento, en lugar de sentir el aplastamiento, Gokuaf experimentó una sensación de ligereza abrumadora. Se sintió extrañamente poderoso. Él sintió que su propio ki negativo había sido comprimido a la nada y, en su lugar, había absorbido inconscientemente una energía infinitamente densa que vibraba con una cualidad geométrica. Su alma, liberada del ki, resonó. No hubo transformación. Sus ojos se encendieron con un breve resplandor dorado y matemático que desapareció tan rápido como apareció. La ley había forjado una clave mental en él, no un cambio físico. La presión sobre Gokuaf se sintió igualada a la nueva densidad de su voluntad, permitiéndole moverse. Con un grito que no fue de ira, sino de pura liberación, Gokuaf se puso de pie por primera vez. Gokuaf miró a la postrada Irina. La presión seguía siendo la misma para ella. Ahora él tenía la clave. Gokuaf. Su voz era tranquila y profunda, sin la ronquera del esfuerzo. Irina, he comprendido. Esto no es para el ki. Debes forjar tu voluntad. El verdadero entrenamiento acababa de comenzar. El tiempo transcurría de forma inercial dentro de la dimensión Omega. Para los guerreros, solo existía la tensión perpetua entre su existencia y la ley implacable de la dimensión. Aunque ellos no lo notaran, en la dimensión Omega el tiempo era irrelevante. Mientras más permanecían allí, Gokuaf iba comprendiendo más de la naturaleza inmutable de la dimensión Omega. Irina, aunque físicamente desgastada, no se rendía. En un acto de inteligencia intuitiva, se enfocó en absorber las partículas de la dimensión a su alrededor. Los universos desaparecían sin dejar rastro, un efecto directo de la absorción de Gokuaf, y con pura fuerza de voluntad ella fusionó esta esencia con su ki maligno. La dimensión Omega, tan vasta, se sacudió ligeramente. Gokuaf la observó, sorprendido, desde lejos. La apariencia de Irina había cambiado drásticamente. Sus ojos, que antes eran de un color rojo intenso, se habían vuelto blancos. Su cabello y sus cejas también se tiñeron de un blanco inmaculado. Gokuaf se acercó. Él ya podía moverse, pero lo hacía con una tensa dificultad, pues aún estaba aprendiendo a armonizar su ser con la ley. Gokuaf. Irina, ¿qué hiciste? Irina apretó la mano, observando su nuevo poder. En su rostro apareció una sonrisa de victoria que reemplazó el dolor. No sabía si lo lograría, pero lo había intentado. El poder que había adquirido era asombroso. Si se comparara, ahora estaba al mismo nivel de densidad de la voluntad que Goku. Irina. Cuando no veía una salida, sentí que esta dimensión tenía un ki singular. Decidí absorberlo y fusionarlo con mi ki maligno. Luego obtuve este poder. Volteó a ver a Gokuaf. Parece que has progresado. A pesar de estar en tu estado base, siento ese mismo ki circulando por todo tu cuerpo. Gokuaf asintió. Él se había dado cuenta hace poco de la magnitud de su avance. Sentía un poder abismal por todo su cuerpo. Gokuaf. Para serte sincero, Irina, este ki no se siente como el nuestro. No sé cómo explicarlo. Continuó, su voz bajando a un tono reflexivo. Es como si fuera algo inherente a ella misma.
La dimensión Omega parece estar aquí para doblegar la voluntad y reforzar el alma del que se atreve a usarla. Irina, aunque un poco confusa, asintió, enfocándose en la densidad inamovible que ahora la sustentaba. La comprensión profunda de la dimensión aún estaba lejos, pero la clave para la supervivencia ya era suya. Sin darse cuenta, para sus cuerpos habían pasado 10 años enteros en la dimensión Omega, mientras que afuera no había transcurrido ni un microsegundo. Gokwarf meditaba con intensidad, sus ojos cerrados y su mente en profunda concentración. Sin previo aviso, su mente se quebró y viajó a los inicios de los tiempos. Su alma, forjada hasta la densidad máxima por la dimensión Omega, se convirtió en un catalizador, obligando a su conciencia a contactar con una parte del legado del infinito y de 20.000. Ahora, los recuerdos se habían manifestado. Eran tan vívidos que los reconoció fácilmente. Infinito, flotando en el vacío blanco del espacio, lo volteó a ver con una mirada que trascendía toda era, un acto que conmocionó a Goku. Infinito, sabía que llegarías hasta aquí. Siempre lo supe. Con un gesto de pura voluntad, levantó las manos. Con una fuerza que era esencia, hizo aparecer a Gokwarf. Ella no lo veía como una visión. Lo vivía en carne viva. Infinito, sin dignarse a decir una palabra, concentró en su palma un cúmulo de energía tan pura que iluminó ese vasto vacío. Creó una esencia que no era ki, sino algo más trascendental, y la llamó Omega. Gokwarf sintió que se le cortaba la respiración. Su asombro no era por el entorno, sino por presenciar el Génesis. El infinito, con un rostro impasible, prosiguió: Infinito, tú eres de mi sangre, mi linaje vivo. En ti reside el propósito, y tu destino está sellado. No en esta realidad. Gokwarf sintió que la magnitud de esas palabras lo marcaba para siempre, aunque no las comprendiera. Gokwarf, ¿qué es lo que tratas de decirme? No entiendo. El infinito finalmente lo miró a los ojos. Infinito, dentro de poco lo sabrás. Levantó la energía que sostenía en su mano y la posó frente a Gokwarf. Infinito, esta energía es la misma energía que te inunda ahora. En el pasado, yo también la usé. Un fragmento de mi alma ya te estaba esperando. Añadió: sé lo que piensas, preguntas por esta energía. Cuando la concebí en mi juventud, decidí volverme un dios, un poder que nadie pudiera superar. Este espacio es el vacío de la creación, donde las ideas mueren y el concepto de energía no tiene sentido. Gokwarf permaneció en un silencio abrumado. Tantas preguntas se agolpaban en su mente, inarticulables. Para él no había lógica en esto, aunque sabía que ambos eran dioses. Seres cuya ley es su palabra misma, donde incluso la voluntad es una idea naciente. Al mismo tiempo, una segunda figura se materializó, emanando una serenidad absoluta. Era el Super Saiyan 20.000. 20.000. Todo esto ya estaba planeado. Nuestro poder, y el de todos, es solo una simple gota en el mar. Musitó, con la calma del cosmos. El todo y la nada, esa es la inmensidad que nos rodea. Gokwarf estaba profundamente confundido. No entendía por qué lo habían traído hasta allí. 20.000 tomó la palabra. Este es un poder que poco a poco irás comprendiendo. Sin que Gokwarf pudiera reaccionar, ambos expulsaron su poder, bañándolo en la esencia Omega. 20.000. Dentro de poco nos volveremos a ver. Irina, que había estado entrenando sin descanso en la dimensión Omega, sintió la esencia del universo convulsionarse. Enseguida, un resplandor de poder puro y concentrado surgió de Gokwarf. Su cuerpo experimentó una metamorfosis impactante. El pelaje se tiñó de un color rojo tan puro que parecía latir con la misma sangre. En su pecho, se formó una X perfecta. La cabellera se alargó drásticamente, como en la fase 5, y se volvió de un color platinado. En los bordes de sus ojos se formó una línea de color negro tan profundo como la noche. El iris de sus ojos tomó un color ámbar, brillando con la intensidad de la verdad. Su estatura, ya imponente, creció casi alcanzando los 3 metros, adaptándose al poder tan bestial. Irina quedó paralizada, incapaz de articular ni una sola palabra. Una pregunta muda taladraba su mente. ¿Qué le había ocurrido a Goku? Con un tono marcado por la desconfianza, forzó las palabras. Irina. Goku, ¿eres tú? Gokwarf abrió los ojos. Aunque su mirada estaba fija en ella, su mente era un caos ordenado.
Diferentes clones de él se esparcieron a través de su conciencia por toda la creación, procesando informaciones que provenían de todas partes. Sus ojos, ahora, podían ver líneas de conceptos que se dirigían a un solo punto. Era el destino de todo ser pasando frente a él. Entonces, enfocó su atención en Irina. Bokwaf. Sí, soy yo, Irina. Es que este poder, no lo controlo. Es la primera vez que experimento esta magnitud. Irina, cuya tensión era palpable, se relajó. Su cuerpo, por instinto, se había puesto rígido, como si una fuerza superior controlara cada átomo de su ser. Bokwaf observó su alrededor, notando que el vacío de la dimensión Omega se sentía, extrañamente, como un hogar. Bokwaf. Irina, ¿cómo te fue en tu entrenamiento? Irina, aunque aún seguía sorprendida por la transformación de Goku, se recompuso. Irina, mientras tú te concentrabas en la absorción, yo me enfoqué en reforzar mi cuerpo. Bokwaf, aunque escuchaba, se enfocaba en los hilos del destino que veía frente a él. Notó que el hilo de su amiga parecía extrañamente corto. Bokwaf, entiendo. Te has vuelto muy fuerte, Irina. Estás al mismo nivel de mi fase anterior. Se irguió, decidido. Entonces, salgamos de aquí. Bokwaf alzó las manos y las bajó, forzando a la realidad a doblegarse. Una rasgadura del espacio se abrió en el vacío. Sin que Bokwaf moviera un solo músculo, Irina habló. Irina, espera. Podemos causar un desastre. Ese multiverso es muy pequeño para nuestro poder, y tú aún no lo controlas. Bokwaf comprendió de inmediato. Su poder, apenas manifestado, podía colapsar todo ese macro multiverso. Bokwaf, entendido. Con pura fuerza de voluntad, se destransformó inmediatamente, volviendo a su estado base. Al momento de destransformarse, Irina se acercó aún más a él. Sin que Bokwaf pudiera preguntarle, ella habló, su voz repentinamente tensa. Irina, Goku, quiero confesarte algo. Comprenderé si tú ya no quieres estar conmigo. Bokwaf se quedó confundido. Era la primera vez que escuchaba a su amiga tartamudear. Bokwaf, dime, Irina. ¿Qué es lo que pasa? Irina, siempre quise confesarte, pero tú, se quedó callada por un segundo, su voz ya nerviosa por sus emociones. Continuó, quiero estar junto a ti, pero no como amiga, sino como algo más. Yo te amo. Bokwaf se quedó sorprendido. Sus emociones se mezclaban con las ficciones del destino que veía. ¿Cuándo pasó esto? ¿Cómo fue que en todo este tiempo no se pudo dar cuenta? Irina continuó, sus ojos blancos fijos en él. Cuando llegaste al mundo vacío, solo quise entrenarte y redimirme un poco de mis errores. Con el paso de nuestros entrenamientos, cada golpe, cada mirada, nacía un sentimiento en mi pecho. Irina, cuando quise contarte, me compartiste una parte de tu vida y el motivo de tu sacrificio. En ese momento lo comprendí. Tú ya tenías una familia. Y eso me desgarró por dentro. Pero ahora tú, su voz se volvió casi un susurro. De sus ojos comenzaron a caer lágrimas silenciosas. Irina, no quiero dejarte ir. Agarrando la mejilla de Bokwaf, en ese momento juntó sus labios con los de él. Bokwaf no pudo articular ni una sola palabra. La mujer que miró siempre tan fuerte y llena de orgullo se había quebrado en su regazo. Él, que siempre vio a su amiga como alguien en quien confiar, la vio no como aliada, no como amiga, sino como alguien que había estado guardando un sentimiento tan profundo. Él la correspondió. Ambos se separaron por un instante. Bokwaf se acercó, sus ojos fijos en los de Irina, sintiendo todo el amor reprimido. Sin que Irina pudiera explicarse más, él la besó con todo el amor correspondido, liberando la confusión. Irina también lo correspondió, demostrando todo el amor que nunca se atrevieron a confesar. Se separaron por un segundo, la respiración agitada. Bokwaf, no sé qué decir. No quiero ser egoísta y no quisiera dañar tus sentimientos. Pero ya tengo una familia, Irina habló con toda la determinación que podía dar, su voz firme. No me importa si ya tienes una familia. Quiero estar contigo ni con nadie más. Bokwaf lo comprendió. Una sonrisa genuina se dibujó en su rostro. Bokwaf, entonces, Irina, quiero que estés a mi lado hasta que la muerte venga a reclamar nuestras almas. Irina sonrió, volviendo a su estado normal. Cruzaron la brecha abierta junto a Bokwaf.
Así, ellos sellaron su amor en la dimensión Omega, siendo testigos de un amor que rompería cualquier frontera.